establece el nexo fundamental, ¿no? Ahí me gustaría en la que... primera estrofa, Sí. como usted menciona, sí se hace recurso del símil cuando lo compara con crestas escuetas y picos agrestes. Y en el primer verso también la comparación específica con torres de Dios. Torres de Dios, ¿no? Torres de Dios, poetas. Para rayos celestes, esa sería una metáfora, ¿no? Para rayos celestes que resistís las duras tempestades, como crestas escuetas, como picos agrestes, rompeola de las eternidades. ¿Ves esta clase, ese elogio, esa apología del poder de los poetas, ¿no? En la segunda estrofa se dice: la mágica esperanza anuncia un día en que sobre la roca de armonía expirará la pérfida sirena. Esperad, esperemos todavía. ¿Con qué se refiere a la pérfida sirena? Sí, yo lo había notado como esta voz, como le mencioné, esta clásica musa a la que normalmente se hace referencia cuando se refiere al acto poético, ¿no? Al acto de crear poesía. Esta musa inspiradora, en cierta medida, esta divinidad que viene y transfiere, ¿no?, hacia el poeta y lo convierte en algo terrenal. Entonces, al mencionarlo como pérfida sirena, yo creo que está anunciando justamente la caída de todo esto, ¿no? Y resaltar el valor en sí que tiene el poeta, el creador, y no tanto esa creencia de la musa que se va a dejar de existir en cierta medida. Ya, es decir que el poeta no va a depender de una fuerza superior que puede ser la musa, la pérfida sirena, sino va a expresarse a partir de su propio poder, ¿no? De su propia competencia expresiva, ¿no? Y la siguiente estrofa dice: esperad todavía. Recuerde que el libro se llama Cantos de Vida y Esperanza, entonces la esperanza es muy importante, ¿no? Y es cómo se interpretaría, o cómo usted nos haría entender a los lectores qué de especial, qué de particular tiene esta estrofa que dice, establece la actitud que debemos tener, dice: esperad todavía, el bestial elemento se solaza en el odio a la sacra poesía y se arroja baldón de raza a raza. Este bestial elemento, ¿a qué alude? Justamente a esta presencia de la musa, ¿no? Que también perjudica a lo que sería, como él mismo le dice, la sacra poesía. Y hace alusión también a la esperanza, cuando hace este llamado a la espera. Y también a mí me pareció bastante contrastante porque a pesar de que en un primer momento se resalta todo lo magnífico, a partir del tercer y la cuarta estrofa, como que se refiere más hacia algo poco apreciable, ¿no? Y eso permite también resaltar aún más al poeta como es lo que trata de hacer el yo poético. Entonces en conclusión, diríamos, ¿qué función le asigna el poeta a su alter ego, que son los otros poetas? Porque aquí está hablando de los poetas en general, no de uno, sino de los poetas que puedan existir, ¿no? Que les está atribuyendo una cierta función social, una cierta función profética. ¿Qué diría usted? Yo creo que más se refiere a una función
función social también, porque cuando refiere de raza a raza, también podría significar que la función poética no estaría solamente a un nivel, digamos, intelectual, sino a un nivel más acaparador, ¿no? Que se conecta más con la sociedad. Así es, Torres, poned al pabellón sonrisa, poned ante ese mal y ese recelo una soberba insinuación de brisa y una tranquilidad de mar y cielo, ¿no? Supongo que trata de alcanzar un equilibrio, porque el mundo siempre, ¿no?, está rodeado de peligros, de fuerzas que tratan de quebrar esta precaria estabilidad que tenemos. Y frente a esa precariedad, los poetas tienen esa función, ¿no?, de ser los elementos que alcanzan o logran una cierta estabilidad, su capacidad de resistencia, ¿no?, que resistís las duras tempestades como crestas escuetas, como picos agrestes, rompeolas de las eternidades, ¿no? Es decir, que los poetas de alguna forma se enfrentan a las eternidades, lo dice en plural, ¿no? Bueno, entonces, señorita Mitak, ha hecho usted una aproximación, ¿no?, a este poema, que es importante dentro del libro Cantos de Vida, Esperanza, y como vamos a seguir trabajando sobre Darío, quizás como tarea le vamos a indicar que vea usted si este poema 9, que se llama Torre de Dios Poetas, tiene conexiones con otros poemas del mismo libro, ¿no?, para ver si es que logramos hacer una intertextualidad entre este poema y los otros que usted pueda ubicar, que tienen ese mismo perfil, ese mismo tono, ¿no?, ese mismo tono muy propio de Darío, de dirigirse a los otros, dirigirse a los demás, ¿no? Bien, entonces ya le hemos escuchado y, como le digo, continuamos trabajando con Darío, ¿sí? Gracias, señorita Mitak. Ok, profesor. Ya, ahora sí vamos a escuchar al señor Vizcarra, que ha estado esperando su momento y ha llegado, y esperemos. El poema se llama Melancolía, a ver cómo ha abordado él este poema Melancolía. Vamos nosotros también a ubicar. Si gusta, puede también leer el poema como para recordarnos, ¿no?, y luego hacer el análisis repetido. Le escuchamos, señor Vizcarra. Vizcarra. Sí, profesor. Ya, a ver, con buen volumen para escucharlo y para que podamos apreciar el análisis que ha realizado. Como le digo, si gusta, y me parece que sí, sería pertinente poder leer el poema, ¿no? Pues si gusta, yo lo voy a leer, ¿ya? Yo hago la lectura, y ya sobre esa lectura, que es un recuerdo para todos los que estamos reunidos, ya usted hace el análisis. Solamente voy a leer, no voy a hacer no voy a cumplir otra función, sino la de leer para traer al presente de este momento una imagen completa del poema, que está dedicado a Domingo Bolívar. Dice el poema: hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas. Voy bajo tempestades y tormentas, ciego de ensueño y loco de armonía. Ese es mi mal, soñar.
La poesía es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas que llevo sobre el alma. Las espinas sangrientas dejan caer las gotas de mi melancolía. Y así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. A veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto. Y en este titubeo de aliento y agonía, cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿No oyes caer las gotas de mi melancolía? Hemos hecho la lectura y ahora sí, señor Vizcarra, tiene usted tiene el micro para poder reflexionar, poder señalar las ideas que usted considere acerca de este poema que me parece muy original en Darío, ¿no? Lo escuchamos, señor Vizcarra. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que se puede notar en el poema es lo que he escrito, lo voy a expresar ahí, lo que he escrito como tarea lo voy a expresar, ¿no? Es el hecho de que habla una voz, habla un personaje, o sea, la voz poética, el yo es uno mismo, ¿no? Y empieza diciendo hermano. Hermano es una expresión de confianza hacia alguien, ¿no? Uh-huh. ¿Y por qué lo da? Porque en el segundo verso dice que tiene un mal. Esa voz poética que está dando tiene un mal. ¿Cuál es ese mal? La poesía o la propia vida. Uh-huh. Que para el poema, ¿qué es la poesía? La poesía es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas. Si nos ponemos a pensar esa imagen, sería una camisa de fuerza agarrándote con 1000 puntas ahí clavando. Uh-huh. Es una supresión continua. Entonces, volvemos al inicio del poema, dice, hermano, tú que tienes la luz, dime la mía. Ajá. La luz significa conocimiento, ¿no? Eso es algo claro. Que se sabe, se conoce. Entonces, el poeta, la voz poética le está rogando a alguien que le muestre el camino. Claro. ¿Por qué? Porque él al parecer no lo tiene, ¿no? Claro. Él al parecer no lo tiene. Y sigue diciendo, soy como un ciego, o sea, no sé, estoy en la ignorancia, ¿no? Voy sin rumbo y ando a tientas. Uh-huh. Otra vez está expresándose lo que él siente como voz poética. Voy bajo tempestades y tormentas, y acá viene la clave, ¿no? Ciego de ensueño y loco de armonía, ¿no? Ajá. La poesía, los poemas están llenos de armonía, de ritmo. Uh-huh. Justo como este poema, que es un soneto y tiene varios tipos de rima. Claro. En la primera estrofa tiene una rima abrazada. Con el primero, se reúne con el cuarto y el segundo con el tercero. Uh-huh. La segunda es una rima intercalada, ¿no? Y tiene también abrazada. Claro, en la tercera estrofa tienen el amargo, largo, que parece consecutivo, uh-huh. Pero luego el corto entra con el soporto del penúltimo, del penúltimo verso del último párrafo, de la última estrofa, ¿no? Entonces hay varios tipos de rima. O sea, el poeta es la ironía, ¿no? Está haciendo poesía, está escribiendo poesía, pero a la vez se está hablando de la poesía y dice que es cruel, ¿no? La poesía es una espina que le va clavando. Uh-huh. Pero seguimos, ¿no? Empezando el segundo párrafo, dice, ese es mi mal, el soñar, la poesía es la camisa férrea de 1000 puntas cruentas. Uh-huh. Y llevo sobre el alma, ¿no? O sea, la camisa no me está apretando a mi imagen, sino al alma. Claro. El alma es la que va apretada. Y esa imagen es bastante trascendental, ¿no? Porque la poesía a veces la percibimos como flores, un hombre saltando en un campo, ¿no? Uh-huh. Pero al parecer para esta voz poética que expresa Rubén Darío, la poesía sería el camino de dolor, de apresamiento
porque la vida misma nos pone en ese lugar. O sea, es algo irónico porque te daña, pero a la vez te muestra el camino. O sea, en realidad, la voz poética sí tiene el camino porque está viviendo con la poesía, ¿no? Y bueno, y sigue, así voy, ciego y loco, por este mundo amargo. Él se llama loco, pero ahí va la ironía, ¿no? Él se concibe loco porque está atrapado en una camisa de fuerza, pero en realidad esa camisa de fuerza, al llevarlo por poesía, por el camino poético, solo lo está llevando por un camino distinto, que es el de la humanidad común. La humanidad común puede pensarse cuerda, ¿no? Pensar a sus poetas como locos. Y eso es lo que lamenta el poeta en parte, ¿no? O sea, no lo lamenta expresamente, pero sí cuando lo denotamos. El poeta dice, a veces me parece que el camino es muy largo y a veces que es muy corto. O sea, está ahí en esa dubitación. Él no está seguro tampoco de lo que está viviendo, ¿no? Sí. No lo siente. Claro, porque no ha muerto, ¿no? Y cuando mueres recién sabes cuál fue tu legado. Y en este titubeo de aliento y agonía, cae lleno de penas lo que apenas soporto, ¿no? No oyes caer las gotas de mi melancolía. Cargo lleno de penas lo que apenas soporto. ¿Qué soporta este hombre que está expresando este poema? Pues está soportando la propia vida, la propia existencia como su humanidad. Y eso es el dolor para cualquier humano, ¿no? Sobre todo para un poeta. Soporta su propia vida. Pero ¿cuál es el camino, digamos? ¿Cuál es la solución a esa pregunta de hacia dónde va mi vida? Esa solución es tan difícil, pero a la vez la imagen que nos da el poeta es de una camisa férrea de 1000 puntas cruentas que lleva sobre el alma. Esa camisa, con su dolor, es que va dejando huellas de sangre, digamos, y esa sangre es la melancolía. Claro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que un hombre guía su destino a través de su melancolía, ¿no? Y la melancolía, algunos lo toman como que es la felicidad de estar triste, ¿no? O sea, es un camino doloroso, pero a la vez no es la depresión, digamos, no es saber por qué no estoy triste, ¿no? La melancolía es aceptar esa tristeza porque sabes que así son las cosas. Entonces, es bastante contradictorio, ¿no? Porque muestra la imagen de un poeta que sabe, ya tiene el camino que le está dejando la melancolía, pero a la vez para él y para todos es un loco porque está con una camisa férrea, ¿no? Que lo está teniendo y él va ciego según él. Lo único que lo guía son las gotas de sangre que son su melancolía y ese no puede ser el verdadero guía. Y ahí va la ironía, ¿no? Para él, para todos, no es el verdadero guía, pero en realidad sí la es, ¿no? Porque la poesía, a través de la melancolía, nos hace llevar, expresar otro aspecto de nuestro ser, esa transformación. Entonces, el poema, para así resumirlo, es una ironía, ¿no? Porque le pide a su hermano, tú que tienes la luz, dime la mía, ¿no? Cuando en realidad la luz la tiene el poeta, solo que tan criticado está y tan mal visto está su imagen hacia la sociedad que lo toman de loco el poeta. Y entonces el poeta, cansado de todo eso, también dice lo mismo, ¿no? Dice, entonces si yo estoy mal por tener en el alma esa dureza que me está llevando a vivir, si yo estoy mal, entonces ustedes, hermanos, deben estar bien, ¿no? Ustedes que van por ahí tendrán rumbos, no tendrán tormentas, pero es una cruel equivocación, ¿no? Porque todos, seamos poetas o no, vivimos bajo tempestades y tormentas, y también uno sabe su rumbo, todos vamos a tiendas. Al menos ese poeta no se da cuenta, pero a la vez lo expresa, ahí va la ironía, que él sí tiene esa guía, las huellas que va dejando esa imagen de que sangra su alma. La poesía hace sangrar a su alma y las huellas que deja es la melancolía. Esas huellas son las que guían su devenir humano, ¿no? Entonces debe dejarse llevar por la melancolía y así va a empezar a mejorar su camino de su ser a través de la poesía. Y bueno, ahí va, ¿no? Entonces
la conclusión es que el poeta trata de expresar, o sea, el poeta no trata de expresar, ¿no? O sea, esa es una interpretación luego. Claro. El poeta, digamos, la voz poética, digamos, está sufriendo acá. Ha sufrido tanto que ya le está pidiendo a otros que le den la luz, ¿no? Tal vez yo no la tengo. O sea, la poesía tal vez no es el camino. Pero, o sea, a la vez, la poesía, tú dices que te da dolor, no es el camino, pero haces una poesía hermosa, porque es un soneto con varios tipos de rima. Así es. Acá combinan como hasta 3 tipos de rima, ¿no? En el primer verso, en el segundo verso, y el tercer y cuarto verso tienen otros de rima. Sí. Entonces, a diferencia de otros versos de Cantos de Vida y Esperanza, donde a veces lo deja al aire, ¿no? O no termina sus sonetos, este soneto está bien hecho, ¿no? Y bueno, sí, también la dedicatoria a Domingo Bolívar es un amigo suyo que lo hace, que él admira mucho, porque Domingo Bolívar se apellidaba como Bolívar y además frecuentaba el arte, o sea, moría por el arte. Justamente ahí va un poco la idea del poema también, ¿no? Un hombre que se entrega al arte, el poeta, va a ser criticado, va a sufrir mucho, porque la gente no sabe qué es poesía, digamos. O sea, a grosso modo dicen, poesía, ¿qué es poesía? Eres poeta, ¿cuánto es tu sueldo? ¿No? O sea, no es así como se concibe, pero a la vez es así como está estructurada la sociedad. Ante ese problema, la melancolía que expresa esta voz poética, ¿no? No sabemos si es Rubén Darío o no, pero es una voz poética de un poeta que ya está tan confundido que no sabe si su camino como poeta es verdadero, ¿no? Si la poesía existe, solo siente ese dolor que es en su alma y lo guía la melancolía. Entonces, sí, pues Rubén Darío termina esto diciendo: no oyes caer las gotas de mi melancolía, porque nadie las está oyendo, pero se están dando, porque son sonidos del alma que te van guiando en cada espacio, cada dolor. Cada forma de ver tu interior es la poesía, solo queda expresarlo y escribirlo, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Sí, muy interesante su lectura, señor Vizcarra. Como usted dice bien, este poema, diríamos, podría ser algo propio solo de los poetas, ¿no? Es una primera idea que tenemos. Melancolía es algo que siente el poeta, es un dolor, ¿no? Un sufrimiento. Eso solamente se da en los poetas. Sin embargo, es como usted dice, una paradoja, porque si bien es cierto, en este poema se da a entender que lo propio de los poetas es tener melancolía, tener sufrimiento, tener dolor, al mismo tiempo también entendemos que esto es propio de todos los seres humanos. Y creo que en este momento histórico en el que estamos viviendo, este poema nos dice mucho más de lo que podría decirnos en una época de optimismo, en una época de felicidad o de relativo equilibrio, que eso casi nunca se da, ¿no? En cambio, Darío, como dice Octavio Paz, ha tenido esta vivencia profunda, esta suerte de revelación interna, ¿no? Esta suerte de luz, luz en la oscuridad, como usted bien decía. En el poema es muy importante este juego entre la luz y la oscuridad. Como bien ha dicho usted, la luz es el conocimiento, la luz es la revelación, ¿no? Y la oscuridad, en cambio, es la ceguera, el no poder ver. Entonces el ser humano se debate en su existencia cotidiana entre esos dos elementos, entre la luz y la oscuridad. La luz es lo que corresponde al día, la oscuridad es lo que corresponde a la noche. Pero además, como usted ha analizado, aquí se habla de esa dimensión propia de los seres humanos
y por tanto de los poetas. Solo que el poeta tiene una mayor conciencia de eso, y no solamente tiene una mayor conciencia de eso, sino tiene la capacidad de decirlo. Ahí está, diríamos, la grandeza y la miseria del ser humano, que es capaz de darse cuenta de su condición mortal, de su condición defectuosa, ¿no? Pero al mismo tiempo, esa misma condición le permite acercarse a la realidad, al conocimiento. Cuando acá el poeta dice, por ejemplo, soy como un ciego, voy sin rumbo y ando a tientas. Eso somos todos. Todos somos ciegos. Somos personas dotadas por la vista, pero a veces no vemos la realidad o no queremos verla. Y esto se da a veces hasta en el plano político. Y yo recuerdo que en la época, en uno de los gobiernos de Fujimori, que estuvo en el poder como 10 años, hubo una película que se llamaba así precisamente, Ojos que no ven, ¿no? Porque lo que ocurrió en ese periodo es que todo estaba construido para que este personaje se perpetúe en el poder y para que en lo posible los seres humanos no se dieran cuenta de lo que estaba ocurriendo o hicieran como que no se daban cuenta, ¿no? Montó todo un operativo, en este caso político, ¿no? Pero diríamos, Dios también nos ha hecho así, en el plano cósmico, en el plano de la vida, también somos eso. Somos ciegos, vamos sin rumbo y andamos a tientas. Esa es una realidad perceptible. Cuando nacemos, estamos ciegos. Caminamos primero en 4 patas, luego en 2, luego en 3, mientras transcurre el tiempo, pero en todo ese transcurrir vamos tanteando, como acá también se dice en el poema, ¿no? Vamos titubeando, y en este titubeo de aliento y agonía cargo lleno de penas lo que apenas soporto, ¿no? Qué extraordinario ese juego entre cargo lleno de penas lo que apenas soporto, ¿no? No oyes caer las gotas de mi melancolía. Es eso la poesía. La poesía es la melancolía que cae en gotas, que cae en formas poéticas, como ocurre en este poema, al que muy acertadamente le ha llamado melancolía. Y tiene muchos puntos de contacto con el poema que analizó la señorita Mitak, porque también allí, ¿no? Allí también está la figura de los poetas defendiéndonos frente a lo cósmico, defendiéndonos frente a todo lo inconmensurable que es un universo, y dentro del cual el ser humano tiene un lugar tan mínimo, tan intrascendente, pero sin embargo aspira a la trascendencia. Ese es el poeta, ¿no? Es el que lucha. Ese es mi mal, como usted bien lo ha señalado también, ¿no? Lo ha comentado. Ese es el mal de todos los seres humanos, soñar. Soñar quiere decir desear, querer alcanzar. Eso es la vida, el intento por plasmar algo, por hacer algo, como nosotros, por ejemplo, que tratamos de realizarnos a través del conocimiento de la poesía, ¿no? Pero el conocimiento de ese objeto es difícil. ¿Por qué? Porque, como lo dice el propio poema, la poesía es la camisa férrea de mil puntas cruentas que llevo sobre el alma. Eso es la poesía, ¿no? Ese misterio que lleva el ser humano dentro de sí, y que es necesario que haya un gran esfuerzo, ¿no? Un gran esfuerzo para que ese mal que está dentro, ¿no? Que esa sangre que está dentro pueda expresarse y pueda convertirse, como usted señalaba, en un objeto artístico perfecto.
porque como bien ha señalado